El amanecer en San Gregorio Tepetlapa no llegaba con el canto de los pájaros, sino con el chirriar metálico de las cortinas oxidadas de los puestos ambulantes y el zumbido áspero de los camiones viejos que sacudían las calles empedradas. Era un barrio como tantos otros en las periferias de la gran Ciudad de México, olvidado por las promesas de los políticos y por el brillo de las avenidas principales. Allí, entre edificios descascarados, grafitis apagados por la lluvia y perros flacos de mirada errante, vivía Elías, o mejor dicho, sobrevivía. Tenía apenas 9 años, pero sus ojos oscuros cargaban un silencio que solo se ve en los rostros de quienes han conocido el abandono demasiado pronto. Nadie sabía exactamente cuándo llegó al barrio. Unos decían que lo habían visto por primera vez dormido en la banca de la estación del Metrobús. Otros aseguraban que apareció una noche de tormenta, empapado y con una mochila rota colgando de un solo hombro. No hablaba mucho. Tampoco pedía. Aceptaba lo que le daban con una inclinación tímida de cabeza y se iba. Siempre solo. Siempre en silencio. Durante el día ayudaba a don Polo, el frutero, a acomodar cajas de naranjas a cambio de un par de plátanos. Por la tarde, recogía botellas de plástico en los parques. Y por la noche buscaba un rincón donde el frío no lo mordiera demasiado. Dormía con los zapatos puestos y los brazos cruzados sobre el pecho. Había aprendido que los sueños dolían menos si uno los sujetaba fuerte. Nadie conocía su historia, ni él mismo la recordaba del todo. Tenía imágenes sueltas en la cabeza, una mujer de cabello largo que lo abrazaba, una canción de cuna que no sabía cantar completa, un olor a sopa de lentejas que le hacía doler el estómago cuando lo recordaba. Pero más allá de eso, Elías vivía en el presente, en ese presente crudo donde cada día era una prueba y cada noche una lotería. Sin embargo, había algo en él que no encajaba con la lógica de la calle. A diferencia de otros niños abandonados, Elías no se endurecía. No robaba, no insultaba, no peleaba. Su tristeza era suave, casi invisible, y estaba envuelta en una fe silenciosa que desconcertaba a los adultos. Algunas señoras del barrio aseguraban que lo habían visto rezando en una esquina, con los ojos cerrados y las manos juntas, murmurando palabras que no alcanzaban a entender. Una mujer le preguntó una vez a quién le rezaba, y él respondió sin dudar: a quien me soñó primero. Aquella frase quedó flotando entre los murmullos del mercado como una semilla extraña. Algunos se burlaron. Otros se quedaron pensando: ¿quién podía hablar así a los 9 años? ¿Quién podía tener fe después de tanto abandono? Pero Elías no buscaba convencer a nadie. Su fe no era para exhibirla. Era su abrigo invisible, su casa portátil, el lazo que lo unía a algo que ni él mismo sabía nombrar, pero que sentía vibrar en su pecho cada vez que el mundo le daba la espalda. Cada noche antes de dormirse cerraba los ojos y repetía la misma frase como un mantra: si tú me soñaste primero, muéstrame el camino de regreso. No sabía a quién se lo decía. No sabía si era Dios, su madre, un ángel o solo su imaginación. Pero lo decía con la convicción de quien sabe que, aunque esté perdido, alguien lo está buscando. Una madrugada, cuando el cielo aún era de ese gris espeso que antecede al alba, Elías despertó de un sueño extraño. En él había visto a un hombre mayor, de cabello blanco y ojos cansados, sentado en una banca solitaria, rodeado de palomas. El hombre lloraba. Pero no era un llanto ruidoso, sino una especie de llanto seco, contenido como el de quienes ya han llorado tanto que se quedaron sin lágrimas. Elías se acercaba a él en el sueño, lo tocaba en el hombro y le decía: no estás solo, yo soñé contigo. Despertó con el corazón acelerado. No era un sueño cualquiera. Lo sintió en el cuerpo, en el pecho, como si su alma hubiera viajado a otro lugar mientras dormía. Algo en él sabía que ese hombre existía, que estaba cerca, que lo estaba esperando, aunque no lo supiera. Se levantó, se puso su mochila gastada y salió a caminar. No tenía dirección, ni mapa, ni lógica, solo una certeza suave como el viento que lo empujaba calle abajo. Recorrió avenidas, cruzó puentes, pasó frente a iglesias cerradas y lotes baldíos. Caminó sin descanso por horas, y a cada paso sentía que se acercaba, como si un hilo invisible lo guiara. La ciudad despertaba a su alrededor, bocinas, vendedores, pasos apurados. Pero él iba despacio, atento, con los ojos abiertos no al ruido sino a los detalles. Buscaba la banca, las palomas, el hombre. Y entonces, al doblar una esquina de la colonia Guerrero, lo vio.
Sentado en una banca de cemento, con el cuerpo encorvado y la mirada perdida, estaba el anciano del sueño, tal como lo había visto. Elías se detuvo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No dudó. Caminó hacia él con el corazón latiendo fuerte y se detuvo justo enfrente. El anciano alzó la vista confundido. Su rostro era una mezcla de tristeza antigua y resignación. Tenía los ojos hinchados como si hubiera estado llorando y en sus manos temblorosas sostenía una fotografía vieja. Elías lo miró a los ojos y sin pensarlo dijo: «Yo soñé contigo». El hombre parpadeó como si esas palabras lo hubieran sacudido desde dentro. Miró al niño con extrañeza, con incredulidad, con miedo y con esperanza. «¿Qué dijiste?» «Yo soñé contigo, te vi llorando y vine a buscarte». El silencio que siguió fue tan profundo que ni siquiera las palomas se atrevieron a moverse. El anciano tardó en reaccionar. Se quedó mirando al niño como si dudara de su propia cordura, como si esas 5 palabras, «yo soñé contigo», hubieran tocado una fibra tan profunda que ya ni siquiera recordaba que estaba allí. Los ojos del viejo, empañados por el cansancio de los años, se entrecerraron. Bajó lentamente la vista hacia la fotografía que aún sostenía en sus manos. Luego volvió a mirar al niño, y sus labios temblaron, como queriendo decir algo, pero sin encontrar la fuerza. «¿Quién eres tú?», murmuró al fin, con una voz que sonaba más a herida que a pregunta. «Me llamo Elías», respondió el niño con esa tranquilidad que solo da la fe que no pide explicaciones. «Pero no importa cómo me llamo. Yo vine porque tú me esperabas». El anciano soltó un suspiro largo, como si esas palabras removieran el polvo de muchos años de silencio. Desvió la mirada incómodo y guardó la fotografía en el bolsillo interior de su abrigo. No quería hablar. No con un niño, no con nadie. Pero había algo en la mirada de Elías que le impedía levantarse e irse, algo que le decía que quedarse era inevitable. «Mira, muchacho, yo no estoy para juegos ni bromas. Hoy no, ni mañana. Mejor vete a casa». «No tengo casa», respondió Elías sin rencor. «Pero no vine a pedir nada. Vine porque tú estás triste». La frase cayó como una piedra en el corazón del anciano. Su nombre era don Ernesto, aunque ya casi nadie lo llamaba por su nombre. Los pocos que lo conocían lo saludaban con una inclinación de cabeza, sin palabras, como se saluda a los fantasmas. Vivía solo desde hacía muchos años, en un cuartito al fondo de una vecindad donde el tiempo parecía haberse detenido. Perdió a su esposa hacía 2 décadas y a su único hijo. Bueno, de él no hablaba. Nadie sabía si había muerto, huido o simplemente desaparecido de la vida del viejo. Pero desde entonces don Ernesto caminaba sin rumbo, con una pena muda pegada al alma. Ese día en particular, Ernesto había salido temprano con la fotografía en la mano. No sabía por qué, no tenía ningún lugar al que ir. Solo sentía un impulso extraño de sentarse en aquella banca donde solía esperar a su hijo cuando era pequeño. Lo había hecho cientos de veces en el pasado, cuando aún creía que algún día volvería. Pero nunca nadie llegó. Hasta hoy. «¿Qué sabes tú de tristeza, niño?», preguntó el anciano, ahora con un dejo de rabia contenida. Elías bajó la mirada. Luego la alzó de nuevo con una paz que desarmaba. «Sé lo que es dormir con hambre. Sé lo que es no tener a quién llamar. Pero también sé lo que es soñar con alguien y encontrarlo». Ernesto tragó saliva. Las palabras del niño lo sacudían por dentro. Le molestaban, sí, porque le tocaban zonas que él había sellado con cerrojos oxidados. Pero también lo conmovían, porque eran verdaderas. No eran frases ensayadas. No venían de un libro. Venían del alma. «¿Por qué dices que soñaste conmigo?», preguntó esta vez con menos dureza. Elías se sentó a su lado sin pedir permiso. Miró al frente, donde las palomas seguían picoteando migas invisibles sobre el cemento agrietado. «Te vi solo con esa misma ropa. Estabas llorando y sostenías una foto. No sabía tu nombre, pero sí tu dolor. Y cuando desperté, supe que tenía que encontrarte». Ernesto se quedó en silencio. Su mente navegaba entre incredulidad y necesidad. ¿Cómo podía este niño saber todo eso? ¿Cómo podía haberlo soñado? ¿Acaso los sueños eran puertas que alguien más podía cruzar? «Tú no eres de por aquí, ¿verdad?» «No soy de ningún lado», respondió Elías con una sonrisa suave. «Pero tal vez estoy donde tenía que estar». El viejo apretó los labios. Sacó la fotografía de nuevo. Era una imagen descolorida. Él, su esposa ya fallecida,
y un niño de unos 6 años abrazándolos con una sonrisa radiante. Era su hijo, Mauricio, la única luz que había tenido en la vida, el niño que un día salió por la puerta después de una discusión y nunca volvió. Él tendría ahora tu edad multiplicada por 3 o 4, murmuró, pero nunca regresó. Ni una carta, ni un adiós, solo el silencio. A veces los que se van no saben cómo volver, dijo Elías, o creen que no serán perdonados. Ernesto lo miró de reojo con los ojos húmedos. ¿Por qué ese niño hablaba como si supiera lo que dolía perder un hijo? ¿Tú perdiste a alguien? No sé si lo perdí o si nunca estuvo, respondió el niño, pero a veces lo siento. Como un hueco, como un eco que no se va. Ambos callaron. Por un instante, el mundo se redujo a esa banca, a ese encuentro imposible, a dos almas quebradas que se reconocían sin conocerse. No eran familia, no se debían nada, y sin embargo algo los unía, como si el tiempo hubiera tejido un lazo invisible entre sus soledades. ¿Tienes hambre?, preguntó el anciano sin mirarlo. Siempre, respondió Elías con naturalidad. Vamos, conozco un lugar donde el pan aún es tibio y el café no cuesta tanto. Caminaron en silencio por varias cuadras. El anciano iba más lento, con pasos arrastrados, y el niño se ajustaba a su ritmo sin impaciencia. Al llegar a la panadería, Ernesto pidió 2 panes y un café. Se sentaron en una mesita de metal oxidado frente a la ventana. Mientras comían, Ernesto lo observaba de reojo. Había algo en la manera en que el niño sostenía la taza, en su forma de mirar las cosas simples con atención, que lo conmovía profundamente. No era un niño común, no era un desconocido. Había algo familiar en él, algo que no sabía nombrar, pero que le resultaba íntimo, como si ya lo hubiera amado sin saberlo. Y entonces, sin pensarlo, preguntó, ¿tú crees en las segundas oportunidades? Elías tragó un bocado y asintió. Yo creo que a veces la vida nos manda una con zapatos gastados. Ernesto rió. No recordaba la última vez que lo había hecho. El sonido le pareció extraño, como un instrumento desafinado que alguien afinaba por primera vez en años. ¿Y qué haces tú, Elías? ¿De qué vives? De lo que la gente me da, pero más de lo que Dios me muestra. El anciano suspiró hondo. No era creyente desde hacía mucho. Había dejado la fe junto con la esperanza el día en que su hijo desapareció. Pero este niño le hablaba de Dios con una dulzura que no sonaba a sermón, sonaba a verdad. ¿Y si viniste a buscarme, qué esperas que haga? Elías lo miró con calma. Nada, solo que no vuelvas a sentarte solo en esa banca. Ernesto desvió la mirada. Sintió un nudo en la garganta que no pudo disimular. Se limpió los ojos con disimulo, murmuró algo que ni él mismo entendió y terminó su café en silencio. Esa noche, el cielo de la ciudad se cubrió de nubes espesas que no descargaban lluvia, pero sí un extraño tipo de melancolía. Elías y Ernesto caminaron juntos hasta la vecindad donde vivía el anciano, una construcción antigua de paredes desconchadas, faroles apagados y escaleras crujientes que parecían quejarse con cada paso. No era un lugar digno, pero era el único sitio que podía llamarse hogar en la vida del viejo. Cuando llegaron, Ernesto se detuvo en la puerta del zaguán y miró al niño, como esperando que él entendiera lo que no se atrevía a decir. «No tengo mucho», murmuró. «Ni espacio ni comida. Solo un catre viejo y un techo que a veces gotea». «A mí me basta con no tener que dormir solo», dijo Elías, sin titubear. El anciano tragó saliva y asintió en silencio. Lo dejó pasar. Subieron juntos al segundo piso, cruzaron un pasillo de baldosas rotas y llegaron a una habitación pequeña, con una cama, una silla, un altar polvoriento con una vela apagada y un crucifijo torcido en la pared. Elías lo miró todo con la curiosidad reverente de quien entra en un lugar sagrado. No hizo preguntas. Se quitó los zapatos gastados, se sentó en el suelo y sacó de su mochila una manta delgada y arrugada. «Aquí estoy bien», dijo. «Si no molesto». Ernesto negó con la cabeza, pero no con fastidio, sino con algo parecido a ternura. Encendió la vela del altar, más por impulso que por fe, y se quedó mirando la pequeña llama parpadear. «Hace años que no compartía mi casa con nadie», confesó. «Ni siquiera con mi sombra». Elías sonrió, se recostó y cerró los ojos. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Cada uno respiraba el mismo aire como si aprendiera a hacerlo de nuevo. Ernesto se sentó en la cama, lo observó por un rato y luego apagó la luz.
Por primera vez en mucho tiempo se durmió sin el zumbido de los fantasmas en la cabeza. Pero la verdadera acción simbólica no ocurrió esa noche. Fue al día siguiente. El sol apenas comenzaba a colarse por las rendijas de la persiana cuando Elías se levantó. Ernesto aún dormía, envuelto en las mantas, con el rostro más relajado que de costumbre. El niño se puso los zapatos, se colgó la mochila y salió de la habitación sin hacer ruido. Caminó hasta la parroquia más cercana, una iglesia modesta de barrio, con la puerta entreabierta y el aroma a incienso flotando en el aire. Entró despacio, como si cada paso fuera una oración. Se arrodilló en una banca vacía, cerró los ojos y rezó, pero no pidió por él. Pidió por Ernesto, pidió por su hijo, pidió por un reencuentro, pidió por paz. Estuvo allí más de una hora en silencio, con la cabeza gacha y las manos unidas, como si todo el universo dependiera de esa súplica silenciosa. Luego se levantó, se acercó a una pequeña mesa de veladoras, sacó las últimas monedas que tenía, ni siquiera alcanzaban para un desayuno, y encendió una vela. La colocó bajo una imagen de San José, el patrono de los padres. En la base de la vela escribió con lápiz: para el que aún espera. Volvió a casa con el estómago vacío, pero el corazón lleno. Ernesto lo esperaba con una taza de café tibio y pan duro. Había despertado inquieto al notar su ausencia, pero no preguntó a dónde había ido. Solo se alegró de verlo regresar. «Tú no eres como otros niños», dijo mientras le servía café. «No», respondió Elías, sonriendo con los labios, pero sobre todo con los ojos. «Yo soy un niño que sueña». El anciano lo miró fijamente, como si intentara descifrar una verdad que llevaba mucho tiempo esquivando. «¿Y qué soñaste anoche?» «A ti. Otra vez. Pero no estabas solo. Estabas en una mesa con alguien a quien no reconocías, y luego llorabas. Pero no de tristeza, de alivio». Ernesto se quedó inmóvil. No dijo nada, pero el nudo en su garganta creció. Era demasiado, demasiado preciso. Demasiado cercano. Sintió que algo se deshacía por dentro. Elías entonces hizo algo inesperado. Sacó un papel doblado de su mochila. Era una hoja vieja, arrugada, escrita con lápiz. Se la entregó a Ernesto. «Léela cuando estés solo, pero prométeme que la leerás». El anciano tomó el papel con manos temblorosas, sin entender, sin preguntar. Asintió. Esa noche, después de que el niño se durmiera, Ernesto encendió la vela del altar. Se sentó en su silla de madera y desplegó la hoja. La letra era infantil, pero clara. Si alguna vez sentiste que fallaste, si alguna vez pensaste que ya no había vuelta atrás, recuerda esto: el amor nunca se pierde. A veces se esconde, a veces se olvida, pero siempre está esperando que lo reconozcan. No eres culpable de todo lo que pasó. Fuiste padre, aunque te doliera. Fuiste humano, aunque te equivocaras. Y mereces perdón. Mereces volver a amar. Debajo, una sola frase subrayada: tu hijo aún vive en tu recuerdo. Abrázalo desde allí. Ernesto lloró. Esta vez no lo evitó. No fue un sollozo contenido ni una lágrima discreta. Fue un llanto hondo, liberador, largo. Lloró por su hijo, por su esposa, por sí mismo. Lloró por todo lo que no dijo, por todo lo que no entendió, por todo lo que no perdonó. Cuando por fin se calmó, se acercó al altar, encendió otra vela y por primera vez en muchos años rezó. No pidió nada, solo dijo: «Gracias por haberme enviado a ese niño». Al día siguiente la vecindad amaneció diferente. Algunos vecinos lo notaron. Ernesto saludaba con más intención, caminaba con menos peso. Y Elías parecía brillar, no por fuera, sino por dentro. ¿Tú habrías hecho lo mismo en el lugar del niño? ¿Buscarías a un desconocido solo porque tu corazón lo soñó? Cuéntanos en los comentarios. Y comparte esta historia si también crees en los encuentros que cambian destinos. A partir de aquella noche, algo cambió en la manera en que Ernesto habitaba el mundo. Sus rutinas no eran muy distintas. Seguía levantándose con el sol, preparando su café, saliendo a caminar sin rumbo fijo. Pero su forma de mirar, de escuchar, de estar, ya no era la misma. Era como si su alma, que había permanecido dormida por años bajo una capa de polvo y resignación, hubiera despertado poco a poco con cada palabra, cada gesto y cada silencio compartido con Elías. El niño seguía allí, como un huésped discreto, sin pedir nada, sin interrumpir, sin llenar el espacio con exigencias.
A veces parecía incluso invisible. Pero su presencia tenía el poder de alterar la atmósfera, como una música suave que uno no escucha directamente, pero que cambia el ánimo del lugar. Elías no hacía grandes cosas, pero lo que hacía, lo hacía con amor. Barría el patio sin que se lo pidieran, regaba una planta marchita con un vaso de agua vieja, ayudaba a una vecina ciega a bajar las escaleras, recogía la basura que los demás ignoraban. Y eso comenzó a notarse. Los vecinos, al principio desconfiados, empezaron a observar con más atención. Algunos niños del edificio comenzaron a acercarse, primero con timidez, luego con curiosidad, y pronto ya estaban compartiendo pan, jugando con piedritas o simplemente sentándose en silencio a escuchar las historias de Elías, que no eran cuentos fantásticos, sino recuerdos fragmentados de un corazón que aprendió a narrarse para no desaparecer. Ernesto, por su parte, se convirtió en algo que nunca había imaginado ser: un cuidador. No en el sentido estricto, ni legal, ni paternal, pero sí espiritual. Se preocupaba por el niño. Le preguntaba si había comido. Le preparaba sopa los días fríos. Le compró, con el poco dinero que tenía, un par de zapatos nuevos, aunque Elías insistió en que los viejos aún servían. Le enseñó a leer el periódico, a usar un destornillador, a calentar agua sin quemarse. Cosas simples, cosas que sin decirlo eran formas de amor. Una tarde, mientras Ernesto ordenaba viejas cajas en un rincón del cuarto, algo que no hacía desde que su esposa murió, encontró un álbum de fotos. Lo hojeó con cuidado, como quien acaricia una herida cicatrizada. Allí estaban las fotos del nacimiento de Mauricio, sus primeros pasos, su primer día de escuela. Imágenes que dolían, pero ya no como antes. Ahora, con Elías en la habitación contigua, el dolor era distinto, menos ácido, más redondo. Un dolor que ya no quemaba, sino que abría espacio para la memoria. Esa noche Ernesto tomó una decisión que le costó. Sacó una de esas fotos, una en la que Mauricio tenía casi la misma edad que Elías, y se la mostró al niño. ¿Te parezco a él?, preguntó Elías con una mezcla de sorpresa y ternura. Un poco, respondió Ernesto, pero no por la cara, sino por cómo me hace sentir. Elías sonrió sin responder. Acarició la foto con cuidado y la dejó sobre la mesa, al lado de la vela encendida. Esa noche Ernesto soñó con su hijo por primera vez en muchos años, pero no lo soñó niño. Lo soñó adulto, de espaldas, alejándose por un campo infinito. Y justo antes de desaparecer, se detenía, giraba el rostro y le sonreía. No decía nada, solo sonreía. Y en ese gesto, Ernesto comprendía algo que las palabras no podían explicar. Al día siguiente se levantó temprano, se vistió con su mejor camisa, la que había guardado para su entierro, y salió. No le dijo a Elías a dónde iba. Solo le dejó una nota. Hoy quiero buscarlo. Pasó la mañana recorriendo oficinas, preguntando en parroquias, revisando directorios, tocando puertas que había cerrado muchos años atrás. No sabía si su hijo estaba vivo, si seguía en el país, si quería volver a verlo. Pero algo en su interior le exigía intentarlo. No para obtener respuestas, no para saldar cuentas, solo para decir: aquí estoy y aún te amo. Volvió al anochecer con los pies doloridos y las manos vacías, pero con el corazón latiendo fuerte. Elías lo esperaba en la entrada con 2 tazas de té. ¿Lo encontraste?, preguntó sin ansiedad. No, respondió Ernesto sentándose con un suspiro. Pero por primera vez no me dolió buscarlo. Elías asintió como si esa fuera la verdadera victoria. Quizás ya no se trata de encontrarlo, dijo el niño, sino de dejar que el amor que sentiste por él encuentre a otros. Esa frase se le clavó al viejo en el pecho, pero no como una herida, como una llave. 2 días después, Ernesto se presentó en la pequeña parroquia del barrio. Pidió hablar con el padre Manuel, un joven sacerdote que había llegado hacía poco. Le contó parte de su historia, lo justo, y le preguntó si había algo que él pudiera hacer para ayudar. ¿Ayudar?, repitió el sacerdote sorprendido. ¿Usted? Sí, respondió Ernesto con una sonrisa tímida. No sé hacer mucho, pero sé escuchar. Desde entonces comenzó a visitar el comedor comunitario los fines de semana. Lavaba platos, organizaba los turnos de comida, hablaba con los ancianos solos y se sentaba a leer cuentos a los niños. Al principio lo miraban con cautela, luego con respeto, luego con cariño. El viejo gruñón de la banca se había convertido en una figura distinta, no un santo. No un héroe, pero sí, alguien que había vuelto a la vida.
Y todo porque un niño le dijo un día: «Yo soñé contigo». Los vecinos empezaron a notar que Elías también cambiaba. Estaba más risueño, más liviano. Ya no cargaba esa tristeza callada que lo envolvía al llegar. Parecía florecer, como si cumplir aquel sueño hubiera completado algo dentro de él. Un sábado, al terminar una jornada larga en la parroquia, Ernesto y Elías caminaron de regreso a casa. El cielo estaba despejado y la luna colgaba como una lámpara vieja sobre la ciudad. ¿Sabes qué pienso, Elías? ¿Qué? Que si tú no hubieras llegado a esa banca, yo no estaría vivo. Elías no respondió enseguida. Se detuvo, miró las estrellas por un instante y dijo: «Tal vez no llegué a la banca. Tal vez tú me soñaste primero». La rutina compartida entre Elías y Ernesto se había convertido en una suerte de pacto silencioso. Uno ofrecía presencia, el otro ofrecía cuidado. Ya no se hablaba del pasado con el mismo peso ni del futuro con angustia. Había algo en el presente que bastaba. Un tipo de paz que ninguno de los dos había conocido antes. El viejo no preguntaba más sobre los orígenes del niño, y Elías no indagaba sobre lo que faltaba en el corazón del anciano. Era como si ambos hubieran aprendido que hay preguntas que no necesitan respuestas para ser sanadas. Las noches pasaban tranquilas. Ernesto dormía mejor. Ya no lo atormentaban los recuerdos como cuchillas, sino que lo visitaban como ecos dulces, como un murmullo tibio en la madrugada. A veces soñaba con su esposa, a veces con su hijo. Pero siempre, al despertar, lo primero que veía era a Elías, arropado en su manta delgada, respirando profundamente como quien está en casa. Una mañana, al despertar, Ernesto notó algo distinto. La manta de Elías estaba doblada con cuidado sobre el catre. Los zapatos viejos que siempre dejaba junto a la puerta no estaban. Tampoco su mochila. El cuarto estaba en silencio y no había señales del niño. Al principio pensó que había salido temprano, como otras veces, pero algo en su interior, ese tipo de presentimiento que no se puede explicar, le dijo que esta vez era diferente. Esperó. Horas. Salió a buscarlo por el barrio. Preguntó en la parroquia, en el comedor, en el parque. Nadie lo había visto. Algunos pensaban que se había ido con su familia, otros que lo habían llamado de otro lugar, pero ninguno tenía certeza. Nadie sabía nada. Ernesto regresó a casa con el pecho apretado. Se sentó en la cama, miró el catre vacío y sintió una ausencia que no era física sino espiritual, como si una parte de él se hubiera desprendido, pero no por abandono, sino por cumplimiento. Sobre la mesa encontró un sobre pequeño, doblado cuidadosamente. Su nombre estaba escrito con letra infantil: Don Ernesto. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro, una sola hoja, con apenas unas líneas. Gracias por no cerrar la puerta cuando toqué. Gracias por dejarme quedarme. Gracias por enseñarme que hay personas que aún saben amar, aunque piensen que ya no pueden. Ya cumplí lo que soñé. Ahora hay otros sueños que esperan que yo los encuentre. Si un día vuelve la tristeza, encienda una vela y escuche. Quizás todavía esté cerca. Con amor, Elías. Ernesto no lloró. Al menos no como otras veces. Las lágrimas que cayeron esa vez eran distintas. No nacían del vacío, sino de la gratitud. Se levantó, encendió la vela del altar, colocó la carta frente a la imagen de San José y se quedó allí, de pie, en silencio. Ese día no salió. Pasó horas recordando. Recordó la banca, el primer encuentro. Las frases que aún resonaban como mantras. Yo soñé contigo. Quizás tú me soñaste primero. No llegué a la banca, tú me llamaste sin saberlo. Y entendió. Elías no era un niño perdido. Era un niño enviado. No por alguien, sino por algo más alto. Por un amor que no se explica con lógica ni se justifica con biología. Era como si la vida, cansada de verlo apagarse, le hubiera regalado una presencia pura, envuelta en inocencia, para recordarle que aún había algo por lo cual vivir. Los días pasaron. Ernesto volvió al comedor, a la parroquia, a los pasillos de la vecindad. Pero ya no lo hacía desde el dolor, sino desde la memoria viva. Mantenía encendida una vela en su cuarto, todas las noches. No por costumbre, sino por fe. No rezaba para que Elías volviera. Rezaba para que llegara a donde fuera que tuviera que llegar. Una tarde, semanas después, mientras ayudaba a una niña a aprender a leer, algo la hizo mirar por la ventana. Allí, cruzando la calle,
Un niño de espaldas con una mochila colgando se alejaba. No estaba seguro, pero algo en la forma de caminar, en el ritmo de sus pasos, en la luz que dejaba atrás, le resultó familiar. Sonrió. No salió corriendo. No gritó. Solo susurró. Ve con Dios, Elías, y sueña por mí también. La niña confundida le preguntó, ¿a quién le habla don Ernesto? A alguien que me enseñó que los sueños también caminan, respondió. Y que, a veces, se sientan a nuestro lado sin que sepamos por qué. Esa noche la parroquia celebró una misa especial para niños abandonados. Ernesto encendió una vela extra, más alta, más clara. No dijo a nadie por quién era. Pero cuando se apagó, el humo dibujó una forma suave en el aire, como una figura pequeña que se alejaba caminando, dejando una estela de paz detrás. Y así, mientras las calles volvían a su ritmo, mientras la ciudad retomaba su indiferencia, en un rincón olvidado de una vecindad antigua, un anciano sonreía en silencio, sabiendo que no estaba solo. Porque hay encuentros que no se explican, solo se viven, y hay niños que no se pierden, sino que aparecen justo cuando alguien está a punto de rendirse. Y cuando eso pasa, no hay que preguntarse quiénes son. Solo hay que escucharlos cuando digan, yo soñé contigo. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos desde dónde nos ves. Deja tu comentario y comparte este mensaje con alguien que aún cree en los encuentros que el alma nunca olvida.